la verdad, cuando menos hay que aceptar también el daño que nos hacemos a nosotros mismos. Probablemente puedes decir, es que no le afecto a nadie y por eso es que lo hago. Tú eres suficiente, tú vales lo suficiente como para tener que entender que no vale la pena el estarte lastimando tanto y qué bien si en dado caso entonces estás luchando en contra de ello. Adiós Adicción, episodio número 70. Bienvenido una vez más. Mi nombre es Gregory Chiñas y como siempre te doy la bienvenida a un nuevo episodio de Adiós Adicción. El día de hoy te voy a estar platicando de cómo sobrellevar la situación cuando alguien en tu hogar, en tu seno familiar, vive con alguna adicción. Y esto viene a raíz de varios comentarios que personas me hicieron en esta semana que acaba de terminar. Y me gustaría mucho comentarte ahorita qué es lo que tú pudieras hacer si es que en dado caso tú vives con alguien que padece de alguna adicción, o bien para que tú, que a lo mejor estás padeciendo esa adicción, entiendas un poco más por lo que tu familia tiene que estar atravesando a consecuencia o a raíz de esa adicción que tú tienes. También te voy a estar comentando, ya cerrando un poco más la pinza en eso de creer en ti mismo. Ya me estaba yo también olvidando de eso que hace poquito hablamos y pues bueno, no le estaba yo haciendo caso a mis propios consejos, pero ya te voy a comentar un poco más qué fue lo que pasó que me hizo reflexionar en eso de creer más en nosotros mismos. Pues bueno, sin más preámbulo, empecemos el episodio del día de hoy. Bueno, y el día de hoy voy a tomar un pequeño tiempo nada más para darle la bienvenida a esa persona que llega a Adiós Adicción por primera vez. Comentarte rápidamente que Adiós Adicción es un podcast que surgió hace aproximadamente 3 años con la única intención de mi parte de traerle información de un adicto a otro adicto, platicada de un adicto a otro adicto o de otros adictos a esos adictos demás que están buscando información por otro medio poco convencional, o cuando menos eso parecía ser hace 3 años. Creo que poco a poco el podcast se ha convertido en un medio ya ganando un poco más de normalidad, digamos hasta cierto punto. La intención era platicarle a esa persona de qué podía hacer para poder quizá intentar superar su adicción a través de medios o métodos que parecieran que no estaban a la mano. Entonces dije, en mi parte, como adicto también al alcohol, dije voy a buscar información y voy a ayudar a personas que están en búsqueda de esa información y sobre todo que a lo mejor para que no se sientan juzgados, ni menospreciados, ni nada por el estilo. La única idea, la única intención detrás de mis palabras y detrás de las palabras de las personas que me han ayudado participando en ya casi los 70 episodios que se han sido publicados, más del 50% o alrededor del 50% han habido personas que muy amablemente han participado trayendo sus historias. La única intención de todos nosotros es ayudarte a ti y también hoy en día, también, obviamente, desde hace algún tiempo, a través de algunos episodios, he intentado ayudar a la familia del adicto. Si tú revisas los episodios que han estado publicados, también te darás cuenta que, de hecho, en el episodio 2 o en el episodio 3 estuve platicando. En ese momento no dije que era mi hermana, porque el proyecto apenas estaba empezando, pero estuve platicando con mi hermana para que ella nos platicara, para que ella me platicara, te platicara a ti, qué era la situación o cuál fue la situación que nosotros vivimos en ese entorno familiar, en ese entorno donde la adicción estaba en mi casa aproximadamente 2 días sí, 2 días no, un día sí, cada tercer día mi padre tomando, embruteciéndose, nosotros por las cosas que pasamos por años, desde cuando éramos niños hasta que desafortunadamente él falleció. Por lo tanto, han sido intentos de mi parte de platicar en la mayoría de los casos de asuntos relacionados a las personas que están atravesando por alguna adicción, pero también creo que vale la pena hablar de esas personas que nos acompañan, de esas personas que están a nuestro lado, de esas personas que quieren lo mejor para nosotros, y es por ello que les estoy hablando a esas otras personas, a nuestros seres queridos, a nuestros amigos que están ahí con nosotros intentando darnos una mano y que en muchas ocasiones, como damos ya por sentada su amistad o como damos ya por sentada también el que nos quieren, pensamos que van a estar ahí
siempre con nosotros. Si tú tienes un familiar que padece de alguna adicción, no necesariamente voy a ir en contra de lo que he dicho aquí por cerca de 70 episodios, como te acabo de comentar. He sido transparente y he sido honesto, y en varias ocasiones he dicho y he recomendado a personas que mientras tú creas que has hecho todo lo que está en tus manos poder hacer y aún así no se ha conseguido el resultado que tú piensas tu familiar adicto necesita o debiera de tener o de recapacitar en él, la verdad, en ese momento tú ya tienes que también ser capaz de caminar, ser capaz de hacerte a un lado y, como ya veremos a continuación, ser capaz también de poner a tu familia a salvo, de ponerte a ti a salvo, porque la verdad que esto, el estar viviendo con una persona adicta como quizá tú ya lo estés viviendo en este momento, es bastante demandante, bastante estresante y puede en algún momento incluso destruir tu propia familia. ¿Sale? Pero bueno, vamos a empezar, vamos a entrar en materia entonces de cómo sobrellevar esa situación, qué hacer, algunas cosas que aquí ojalá y te ayuden a entender un poco más qué hacer con relación a alguien que vive en tu casa, en tu seno familiar y que tiene una adicción. Vivir con otras personas siempre, de hecho, con una persona común y corriente, de por sí ya requiere que haya cierto equilibrio y que haya comprensión para que ese entorno familiar, para que ese entorno hogareño sea pues seguro y armonioso, ¿no? Sin embargo, y ahora si se trata de que estás viviendo con alguien que tiene una adicción, entonces esas metas de tener un lugar en equilibrio y un lugar con comprensión y que se sienta seguro, pues esas metas se convierten en algo bastante, pero bastante desafiante, porque ahora ya hay una dinámica que tienes que sortear. El primer objetivo que debiéramos de tener es entender la adicción de esa persona que vive en tu entorno familiar y cuáles son esos efectos potenciales en el hogar y en las relaciones que también tienes con esa persona. Hay que saber la dinámica, la mecánica y cuáles son las consecuencias que pudiera esa adicción traer para tu casa y en dado caso y cómo te puede estar afectando a ti en tu seno familiar. Te estoy hablando a ti, prácticamente el 80-90% de este episodio se va a dedicar a ti que eres como familiar, a ti que eres amigo de alguien que está atravesando por una adicción. Si tú que eres adicto, te quedas aquí conmigo el episodio, gracias, muy amable, pero ¿sabes qué? Este episodio no es tanto para ti. Es para las personas que necesitan escuchar esto, que es qué hacer cuando alguien con adicción vive en la casa. Y perdona que me ponga un poco intenso porque ya platicaré un poco más adelante. A mí me ha tocado estar tanto en los dos lados, en la parte de ese niño que sufría y adolescente también nuevamente esperando a su padre borracho. Y también yo he sido capaz de originar esa sensación de agobio, de ansiedad, de asfixia, de estrés. A alguien más que también obviamente se ve afectado por el cómo yo reacciono o las cosas que pasan cuando yo también me embriago de manera, la verdad, lamentable por varios días. Pero en fin, hay que seguir, hay que darle tiempo para entender cómo es que la adicción funciona entonces. Si tú tienes algún familiar que es adicto al alcohol, que es adicto a la cocaína, que es adicto a la marihuana, que es adicto a la heroína, que es adicto al cigarro, que es adicto al sexo, dependerá de la adicción que tu ser querido tenga. Intenta aprender un poco de cómo funciona esa dinámica, pero también intenta desde un principio no solo entenderlo para cuidar de esa persona, sino que también para que te cuides a ti mismo y para que cuides a esas personas que viven también contigo. Puede ser esposo, esposa, hijos, hijas, madre, padre, etc. ¿Sí? Entiende la dinámica de la adicción, pero no nada más para entender cómo es que la persona adicta está atravesando esa dinámica, sino más bien entiéndela también, porque te vas a proteger a ti mismo y a los seres que te rodean, que rodean también a esa persona con adicción. La adicción es una enfermedad que causa cambios en el cerebro. En las personas con adicción, los receptores de dopamina se activan y le dicen al cerebro que las drogas son recompensas. Y no solo las drogas, también de hecho porque hay adicciones que van más ligadas a comportamientos adictivos, ¿no?
que ya sea ese comportamiento adictivo o bien que la droga que se está ingiriendo son recompensas. Es por eso que con el tiempo el cerebro cambia y se adapta a medida que se vuelve dependiente de la sustancia o del comportamiento que se está utilizando. Entonces, hay algo que está ligado completamente al cerebro, no nada más es algo, vaya, como que elimino la droga de por sí y ya todo mi cuerpo ya está totalmente recompuesto. Pues no. Por eso es que es un proceso, sobre todo dependerá de cuántos años se ha estado expuesto a dicho comportamiento adictivo o también a la sustancia que se está ingiriendo. Debido a esas alteraciones tan significativas en el cerebro, la adicción se considera una enfermedad crónica. Entonces, el trastorno que puede llegar a ser es tan, pero tan poderoso que puede ser difícil para tu ser querido controlar el uso de dicha sustancia o detenerse en ese comportamiento. No es como ya lo he comentado antes también. Perdóname, pero le voy a echar ahorita la mano a las personas que sufren de la adicción porque yo también, obviamente, atravieso por los mismos problemas. No nada más es de dejar de quererlo hacer. Si eso fuera nada más, creo que no habría adictos en esta tierra. Sí, entonces es algo que va más allá, en muchos casos va más allá de nuestras propias fuerzas. Pero sin duda, como también lo he dicho en muchas ocasiones, la persona adicta es aquella que tiene que dar ese primer paso para intentar cambiar. A pesar de que se conocen las consecuencias físicas, emocionales y financieras en ocasiones asociados con esos trastornos, ya sea de sustancias o de comportamientos, el adicto no va a poder detenerse. No va a poder detenerse aún, insisto, aunque haya consecuencias físicas, emocionales, financieras, de todo tipo. No se puede detener. E insisto que puede ser peor dependiendo del grado de adicción que se tenga o de dependencia que se tenga ya a esa sustancia. Pero la buena noticia aquí es, como ya algunos lo saben, que la adicción es tratable, completamente tratable. Cualquier adicción, no he encontrado ninguna adicción en este momento, y no es que necesariamente lo sepa todo, ni mucho menos, pero no he encontrado en la literatura, si es que la hay, con todo gusto, házmelo saber, pero todas las adicciones, perdón por enrollarme con esto, son tratables. La rehabilitación en algún centro especializado puede ser una solución a corto plazo. Si tú tienes la posibilidad de que esa persona adicta que vive contigo o que forma parte de tu seno familiar se pueda internar o pueda estar en un grupo, en un centro especializado de rehabilitación, eso se tiene que ver nada más como una solución a corto plazo, como ese primer paso tote si tú quieres. Que ojalá, entre más dure ese periodo, pues mejor va a ser para la persona adicta. He visto personas que ya son, digamos que se consideran como usuarios casi dependientes, o a los que se le llama, ya es más común escucharlo también en inglés, que se llama hardcore, de sustancias adictivas, y les dan en ocasiones nada más una semana de rehabilitación. Es una semana que no les va a servir absolutamente nada. Desafortunadamente en muchos países o muchas familias también obviamente no tienen los recursos necesarios como para poder internar a su ser querido por más tiempo. Yo creo que mucho ayuda el que cuando menos se dé ese paso, pero la verdad no pondría todas mis esperanzas en un tratamiento que durara una semana o 15 días. Yo creo, como en algunos lugares ha estado demostrado, que lo ideal, entre comillas, es al menos 90 días. 90 días en un centro especializado de rehabilitación, donde el adicto realmente tenga tiempo para hacer los cambios, para asesorarse más, para vivir esos cambios generales en ese estilo de vida que posteriormente entonces se van a convertir en una solución a largo plazo. Si tú puedes ayudar a la persona adicta a encontrar eso, a encontrar un centro de rehabilitación como ese primer paso a corto plazo y posteriormente, obviamente, apoyar en esos cambios generales de vida, del estilo de vida, para que se alargue y para que se convierta entonces en algo a largo plazo. Durante ese periodo de recuperación, también puede ser necesaria entonces la ayuda de los amigos y de los seres queridos, pero no solo el apoyo, sino que también, de hecho, se intente hacer que esa persona se sienta
hasta cierto punto, digamos, responsable de rendir ciertas cuentas a esos amigos y a esos seres queridos. Es decir, que sin agobiar mucho a la persona adicta en ese proceso de recuperación, que esa persona sienta realmente que a ti te está importando y que puede contar contigo, digamos, para que cuando tenga que hacer ese corte de caja, tú estés también considerado, sobre todo si es que tú estás ayudando en ese proceso de recuperación. Es importante, por lo mismo, es bastante importante que no se tomen las cosas personales. Es mucho más fácil decirlo que hacerlo. Pero en ocasiones, digo, estando de lado donde me ha tocado ver personas sumergidas gravemente en la adicción y tú por muchos intentos que hagas y en ocasiones ves que esta persona tiene ciertos comportamientos todavía o hay incluso insultos o algunas otras cosas, te tomas las cosas muy a pecho, como decimos también, ¿no? No es algo personal. Debiera de no tomarse de esa manera, especialmente cuando uno siente como si ya no pudieras hacer más, como que si ya hiciste todo, que si ya hayas intentado todo, obviamente vas a estar desesperado, vas a estar desesperada porque tú quieres ver cambiar, quieres ver algún cambio en ese ser querido y lamentablemente no está llegando. Pero dale tiempo al tiempo y vas a escuchar poco más a continuación qué vas a poder hacer entonces. Las adicciones pueden ser unas de las condiciones más graves con las que uno pueda lidiar. Bastante. Y a menudo se necesitarán más de una persona para hacerlo. La verdad es que no importa qué tanta buena voluntad tengas, pero en ocasiones vas a tener que definitivamente incluir terapia, amigos, más familiares, incluso médicos, dependiendo, doctores, dependiendo de la dependencia que tu familiar, que tu ser querido tenga a la sustancia. Hay veces que hay que definitivamente irse a que te trate algún doctor porque cualquier momento donde te detengas o el adicto se detenga, entonces puede ser bastante riesgoso incluso para su propia vida. La adicción puede afectar de muchas maneras un hogar. Si tú vives en uno de ellos, creo que hasta esto que te voy a mencionar ahorita es bastante bien conocido por ti. Si tú eres el adicto que vive en una casa que está siendo afectada y no te has dado cuenta de lo que causas, entonces esto pudiera ser a lo mejor nuevo para ti. Pero en esa casa, en ese hogar, seguramente habrá ansiedad, estrés, depresión, culpabilidad, enojo, vergüenza, problemas financieros, inconsistencias en las reglas de las mismas casas, de los horarios y de las rutinas, porque casi todo gira en torno del adicto. Y algo bien importante que muchas personas de hecho pasan de lado, que es también, pues se puede ver afectado, puede haber peligro físico, incluso dentro del hogar, o incluso de seguridad. Sobre todo si la persona que está padeciendo la adicción, ya estando intoxicada por la sustancia, se pone agresivo o agresiva. Y déjame platicarte rápidamente para que me sigas conociendo un poco más, si has estado aquí o si eres nuevo. En mi casa, en la casa que yo viví, siendo mi padre un alcohólico, tomando cada tercer día, ya una vez que mi madre fallece, bastante joven, por cierto, a los 59 años, que también obviamente vio su vida mermada por tener que estar, digamos, atravesando por lo mismo cada 3 días. Pues era una casa, era un hogar que definitivamente cumplía al pie de la letra con todos estos puntos que te acabo de leer. Ansiedad y estrés, madre mía, el día que mi padre tenía que beber. Madre mía, desde la mañana podías cortar, como dicen, podías cortar el ambiente, podías cortar, la verdad, las emociones que existían en la casa con una tijera, como dicen, así de tensa estaba la situación. Depresión, por supuesto,
Como niño a lo mejor todavía, o adolescente, hasta cierto grado, no entiendes mucho cómo es que va eso de la depresión. Pero mi madre, como te comento, falleció a los 59 años. Tú me dirás, quisiera yo pensar que ojalá y no la padeció a tal grado que ayudó en gran manera como para que ella definitivamente acabara con su salud. Pero la depresión estoy seguro que estuvo en la casa. Y estoy seguro que mis hermanas y yo, hasta cierto punto, vivimos también, ¿por qué no?, con cierto síndrome, postraumático, de alguna manera. Fíjate que me daré un poco más a la tarea de averiguar eso. Culpabilidad, probablemente. Digo, mi mamá lo intentó de muchas maneras. Como niño o adolescente probablemente no me sentía culpable. Mi mamá probablemente porque intentó de en cualquier manera, como te comento, desde ir a la iglesia y traer a mi papá a que se enrolara, digamos, en algunas actividades ahí. O también, de hecho, llegó su momento donde fue amenazado abiertamente de divorcio. Y nada lo hizo cambiar. Ira y vergüenza, eso era quizá con lo que más me pueda yo identificar, fíjate. Un enojo de impotencia, sobre todo cuando se trataba de ver el que no podía ayudar a mi mamá, digamos, a que estuviera más tranquila, a que viviera enjaulada, encerrada, porque parte de la dinámica era que cada vez que mi padre se embrutecía y que estaba en la casa después de llegar de la cantina, entonces se metía a la casa y ponía la música a todo volumen. No sé si esto te parezca a ti o te suene familiar o no. Pero en nuestra casa, el volumen del aparato de sonido estaba a todo lo que daba, al grado que de hecho mi padre al año reventaba varias bocinas que había que después mandarle de la Ciudad de México hacia Oaxaca. Había que mandarle o traerle las bocinas para que se pudieran cambiar. Tiro por viaje. No había otra manera de escuchar música para él. Y mi madre entonces se encerraba en su cuarto, pero su cuarto era el paso al baño, entonces tenía que tener entonces la puerta abierta en ocasiones, y no, como en algunos casos, se hizo acreedora a que esa puerta tuviera hoyos, hubiera sido pateada, o bien incluso había tenido que ser cambiada. Qué estrés estar viviendo de esa manera, y vergüenza para mí, como niño, como adolescente, de ver a mi padre embrutecido. No había manera que amigos me pudieran convencer de que querían venir a la casa, sobre todo cuando sabía que mi padre iba a tomar o no. No, 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 no. Eso no estaba permitido. No me podía yo permitir eso. A eso es a lo que me refiero. Me daba una vergüenza. La cara se me caía al suelo de que vieran a mi papá tomando. Claro, no solo tomando, más bien que ya lo vieran borrachos, a lo que me refiero. Y obviamente los amigos, te estoy hablando de 12, 13, 14 años, 15, ya posiblemente un poquito más grandes quizá, pues a lo mejor viviendo cosas similares en sus propias casas, pues lo veían relajados. Claro, ellos no eran y ni tenían por qué estar siendo afectados como lo que yo estaba viviendo por dentro. Peligro físico y de seguridad, por supuesto, ya te digo, rompiendo puertas, rompiendo vidrios, rompiendo ventanas. Ya te conté en alguna ocasión que la policía de hecho llegó a la casa a sacar a mi padre. Lo corretearon desde la esquina hacia la casa y por azares del destino se tropezó antes de entrar a la casa. Y de los pies los policías lo agarraron y lo sacaron porque no podían entrar a la casa. Pero sus pies al tropezarse quedaron fuera. Y de los pies, de las piernas lo jalaron. Y pues lo llevaron a dormir cerca de, pues cuando menos una noche, que yo recuerde. ¿Te imaginarás? ¿Te imaginarás la ansiedad y el estrés? ¿Te puedes imaginar eso? Tú, como adicto, tú como familiar, estoy seguro que te la imaginas. La ansiedad y el estrés de saber que mi padre iba a regresar al otro día o que en el momento que hubiera sido, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a hacer? ¿Ya había quizá para ese entonces amenazado a mi madre con un cuchillo? ¿Ahora sí lo iba a cumplir? ¿En la siguiente borrachera ya no se iba a detener? Entiendo cómo tú te pudieras quizá estar sintiendo. Si tu padre
si tu hermano es aquel que está atravesando, si tu hermana, obviamente. No sé cómo se sienta, obviamente, el pensar que tu hijo lo esté haciendo, que tu esposo, que tu esposa. Pero comparto en ese momento parte de tu dolor. Es terrible y la verdad es que no se lo deseo absolutamente a nadie. Absolutamente a nadie. Y esa impotencia probablemente que te embarga al tener un ser querido que nada más no ves cómo es que pueda cambiar y que por más cosas que tú hayas hecho pareciera que no surtiera ningún efecto, la verdad es que me da hasta cierto punto obviamente dolor y tristeza por ti. Es, es importante recordar que tú que vives con un adicto, tú no causaste la adicción y que tú tampoco puedes arreglarlo, que no eres tú el que lo puede arreglar. No importa qué tanto hagas, no eres tú. Es el adicto en sí el que tiene que hacer los cambios. Así que por eso mismo, te invito a que tomes medidas, ahora mismo, en este momento, toma medidas para garantizar tu seguridad, para proteger tu bienestar, para proteger a tu familia y para proteger tu patrimonio. Te invito a que lo hagas. Si todo lo que has hecho o todo lo que has podido hacer ya lo has hecho, también va a llegar algún momento donde tengas que recapacitar y aceptar y decir, ya no puedo más. Quisiéramos. Y he estado hablando durante muchos episodios, apoyando, como en ocasiones, sin estar frente al micrófono, digo a mis hermanos y a mis hermanas adictos. Me da en ocasiones no sé qué pensar cuando le tengo que dar algún consejo o recomendación a alguien y decirle, ¿sabes qué? Pues aléjate. Aléjate porque también tu vida puede ser arrastrada. Tu vida también va a ser lastimada, tu vida puede ser cambiada negativamente. ¿Por qué? Porque estás ciegamente intentando ayudar a esa persona y que no te das cuenta que probablemente tu propia familia también se está viendo afectada. Y me refiero a tu propia familia, si es en dado caso es tu esposo, pues que también pienses que tus hijos están siendo afectados. Si es tu esposa, también tus hijos, tu madre, tu padre, etcétera. Si es tu hermano, entonces o tus otros hermanos o hermanas y también tus padres. Tú haz la combinación que tú gustes y mandes. Pero también, si ninguno de esos casos fuera, si nada más fueras tú, debes de entender que tú eres lo suficientemente importante como para decir y poner un alto y hasta aquí. Ya no voy a aceptar esto más. Si vives con un ser querido que tiene alguna adicción, considera por favor los siguientes consejos. Mantente a ti y a tu familia a salvo. Esto es especialmente importante si tú tienes miembros en tu familia que son vulnerables, niños, ancianos e incluso hasta las mascotas, fíjate, sobre todo en la actualidad donde las mascotas ya forman parte verdaderamente de una familia. Asegúrate de que haya reglas y que haya límites en ese hogar, que eso quede ya establecido. Si la seguridad se convierte en tu problema o en un problema, es posible entonces que incluso le tengas que decir a esa persona que abandone temporalmente tu hogar o permanentemente tu hogar. Creo que son de las cosas más difíciles que se puede hacer. Que un padre le tenga que decir a un hijo, que una esposa le tenga que decir a un esposo. Y tomo esas dos referencias porque son exactamente los correos e información que recibí en esta semana que está terminando. Madres desesperadas porque sus hijos no han podido cambiar sin importar qué tanto hayan hecho. Pero obviamente los hijos viviendo en casa todavía. Porque no se han puesto esos límites de decir, pues ya, hasta aquí, se acabó. O esposas que me han también, de hecho, que se han puesto en contacto conmigo, donde
Los maridos parecieran que no importan los hijos, que incluso han abandonado la familia, pero ya se ha generado también una dependencia tan brutal que en ocasiones incluso la persona que está siendo lastimada, no importa que la lastimen más, necesitan a esta otra parte. Pero en fin, pon límites en tu hogar. Si depende de ti, si tienes esa posibilidad, hazlo. Ten un plan de respuesta por si las cosas se intensifican. ¿Y a qué me refiero con esto? Eso puede incluir, si algo pasa, si algo se sale de control, ¿a quién puedes recurrir? A tus amigos, a familiares, o incluso, como en algún momento mi madre lo hizo, a la policía. Ten un plan si es que acaso algo sale mal. En la empresa donde yo estaba trabajando, tenemos que planear, de hecho, si algo se interrumpe, si hay algún terremoto, si hay algún incendio. Tienes que analizar las salidas de emergencia, que dónde están las mangueras en dado caso de que haya un incendio, etcétera, etcétera, los extinguidores, todo eso. Entonces, en nuestro caso es prácticamente lo mismo. Cuando sabemos, ahora estoy pensando que si tú estás aquí es porque tienes un problema bastante serio con una persona que tiene una adicción ya avanzada, o bien que tú obviamente eres aquel que quiere cambiar, entonces esto te va a hacer más sentido, ¿no? Es decir, tienes que tener un plan. Si algo se sale de control, ¿qué es lo que vas a hacer? ¿A qué familiares? Lamentablemente hay que pensar incluso hasta qué familiares les vas a pedir que tengan la oportunidad de pasar la noche ahí. O algún familiar que incluso venga a pasar la noche contigo porque tú no quieres, obviamente, atravesar por una situación más complicada. Tienes que tener un plan si es que las cosas se ponen mal o peor. Hay que restringir el acceso al dinero. Si ese familiar vive contigo, si ese familiar es dependiente de ti, si tú eres el papá o la mamá que le está dando al hijo, si es el esposo o la esposa que está trabajando y le da dinero al otro, o si es cualquiera que obviamente le dé dinero para todavía sostener la adicción de esa persona que está viviendo una adicción, tienes que ya ponerle un límite y no comprar eso para el adicto. Ya no hay. Se acabó. Y mira que he estado en esa batalla de hacer las cosas y estar en ambos lados del espejo, como ya te he platicado. A mí, la verdad es que es bastante cómodo como adicto. Caray, de las cosas más fáciles de hacer cuando le tengo que decir a mi esposa, hey, ahora que vienes del trabajo, ¿sabes qué? Pásate a comprar una botella, ¿no? Y la esposa, obviamente, porque no tiene, digamos, o porque hay cierta dependencia, digamos, lo mejor de esa manera, no es nada más incluso solaparlo, sino que hay cierta dependencia también. Sí, por supuesto, ahorita paso por ella. Hombre, de lo más cómodo. Pero obviamente hay que restringir ese acceso. Hay que establecer, como ya comenté, límites en tu hogar. Hay que establecer en qué las reglas, ahora sí que casi a qué hora se come, a qué hora se apaga la luz, a qué hora ya no se aceptan ruido, etcétera. Todas esas cosas tienen que quedar bien establecidas. Hay que también fomentar un buen trato. Sí, hay que fomentar un buen trato, hay que obviamente tratar de hacer que el adicto, que la persona, digamos, hasta cierto punto se sensibilice si es que está en esas posibilidades también. Hay que también ayudar a la persona si es que está en tus manos a que atienda un tratamiento, pero no nada más la persona que esté pasando por la adicción, sino que tú también como familiar necesitas ir y pedir ayuda a un psicoterapeuta o a algún otro centro de rehabilitación o de ayuda, de soporte para esas personas que también viven con personas en adicción. ¿Por qué? Hay en Alcohólicos Anónimos, por ejemplo, hay varios grupos, tanto para los familiares, para las familias, de hecho, en general, que viven con un adicto. Incluso te puedes ir ahí. Si es que esa fuera tu única opción, estoy seguro que donde hay un grupo de Alcohólicos Anónimos, hay grupos también para los familiares que tienen. Y por lo que entiendo, no están nada más cerrados a personas que su familiar sea un adicto alcohólico, sino que su familiar puede ser un adicto a otras cosas. Creo que esto no está cerrado a una adicción en particular. Simplemente si tú estás siendo afectado, tú también puedes ir a pedir ayuda y necesitas ir a pedir ayuda.
Prioriza tu autocuidado, prioriza el que tú te sientas bien, que tu familia se sienta bien. El estrés puede ser abrumador. El estrés puede afectar tu salud. Va a tomar un tiempo a lo mejor para que te des cuenta de qué tanto te puede afectar, pero seguramente en este momento ya te está afectando. Date tiempo para relajarte, date tiempo para garantizar que tu salud va a estar bien. La verdad es que pareciera que no nos va a pasar nada, pero el vivir con estrés todo el tiempo no está bien y no es normal y no debiera de convertirse en normal. La verdad es que no está nada bien. Yo te comento, yo viví con él por muchos años. Estuve de ese lado. Si tú eres un adicto, la verdad es que le estás comiendo la vida a tus seres queridos. Si no tienes seres queridos o crees que no los tienes, pues bueno, a lo mejor qué bien por ti en este caso. Y qué mal por ti al mismo tiempo, porque entonces, la verdad, eso de estar solo no se siente nada bien. ¿No? Si tú tienes un familiar, obviamente, entonces date tiempo para relajarte, porque el estrés te puede quitar también muchos años de tu vida. Una vez que si en dado caso, por algún motivo, la persona adicta, esto ya es para finalizar esta parte del episodio, si por algún momento, por algún motivo el adicto por fin pidió ayuda, por fin el adicto ya está en cierto tiempo de recuperación, ya pasaron semanas, incluso ya pasaron meses, qué bueno. Entonces, ¿sabes qué? Ahora hay que hacer que ese entorno familiar sea totalmente, ayude a esa persona a mantenerse limpio o limpia, a mantenerse en sobriedad. Hay que quizá hacer cambios también en el entorno familiar. Si tu persona, tu ser querido adicto ya lo ha conseguido, insisto, y está así, entonces también nosotros necesitamos hacer esos cambios. ¿De qué sirve si entonces la persona adicta, suponiendo que fuera adicto al alcohol, por fin está 3 meses sobrios, 4, 5, 6 meses sobrio, cuando resulta que todos los fines de semana hacemos fiesta en la casa? Pues te imaginas entonces qué difícil va a ser mantener eso por un largo plazo. Va a ser complicado, pero creo que todos estaríamos mejor si es que todos realmente hacemos y formamos parte de ese mismo esfuerzo. Imagínate todo el esfuerzo que ya hayas hecho, que por fin conseguiste, que la persona ya haya ido a recuperarse, para que nosotros posteriormente seamos aquellos que fomentemos una posible recaída. Y la persona en recuperación, discúlpame mucho, pero pasará mucho tiempo para que se pueda considerar que la recaída ya haya quedado como que en algo del pasado. Yo todavía me resisto a pensar que la posibilidad de recaer a un grado de considerarse riesgoso tenga que estar acompañándome el resto de mi vida. Es muy difícil para mí aceptarlo, pero personas que han estado sobrios por más de 20 años obviamente me lo han dicho, de que en cualquier momento uno puede recaer y puede recaer hasta incluso al grado de perder la vida, y la verdad que qué triste y lamentable eso es. Puede tomar tiempo, puede haber y pasar mucho tiempo antes de que puedas volver a confiar en alguien o en un ser querido que estuvo envuelto en la adicción, sobre todo si esa persona te ha mentido, si hizo estragos en tu vida, si hizo estragos en tu casa, si exhibió incluso comportamientos bastante peligrosos, dañinos, tóxicos, incluso si te robó dinero o robó ciertas pertenencias. Probablemente es un trabajo que tengas que trabajar con esta persona. Quizá si es tu pareja, probablemente ya ha ido, o si quieres reactivar o continuar con la relación, es posible que tú con tu pareja o tú con tu familiar tengan que ir a terapia también. En el episodio número 1, en los centros de asociación juvenil en México, las terapias son familiares. Me comentaba el doctor Sánchez Huesca en ese episodio hace casi 3 años ya, donde la familia es altamente recomendable, casi debiera ser imperativo el pedir que la familia completa, de hecho, asistiera a las reuniones grupales, a las reuniones de grupo, a la terapia familiar. No tengas miedo de preguntarle directamente a esa persona cómo está, cómo se siente, cómo la lleva en esa recuperación. Eso probablemente ayude
a que mantenga a esa persona enganchada y hazle ver que le interesas, que esa persona todavía es importante para ti. Pero date también tu tiempo, ¿no? Porque tú probablemente quizá las sensaciones todavía estén muy, muy a flor de piel y tienes que reconocer que probablemente vaya a llevar tiempo el resarcir todo eso que ha pasado. Vivir con alguien que tiene una adicción puede ser difícil para todos los involucrados. Además de ayudar a tu ser querido a tratar su adicción, es importante mantenerte a ti y a tu familia a salvo. No me voy a cansar de repetir esto. Tú eres importante también como familiar de un adicto. Si tú que me escuchas eres un adicto, date cuenta que tus familiares tienen un límite. Que la verdad, ojalá y por ellos no estén ahí aguantando absolutamente todo eternamente, porque su vida puede ser totalmente trastornada. Y vivir con ansiedad, vivir con estrés, la verdad que no tengo palabras para describirlo. Es de los peores sentimientos y emociones que se puedan venir a mi cabeza cuando yo era niño o adolescente. Lo bueno de esto es que planificando, poniendo los límites, ayudando a la persona adicta hasta el punto donde sea posible, puede ayudar a que tarde o temprano esa familia vuelva a funcionar de la manera correcta. La verdad que mis mejores deseos para ti, como familiar de un adicto, si hay un ser querido que tengas contigo y que esté atravesando por una situación difícil, la verdad que lo mejor para ti, que eres fuerte, que la verdad mis respetos por todo lo que has hecho ya o por lo que estás a punto de hacer en cuestiones de todavía seguir ayudando a esa persona. Pero si ya has llegado a tu límite, también, como le dije a alguien hace algunas semanas, sálvate a ti. Sálvate a ti y a las personas que están siendo afectadas. ¿Suena egoísta? No lo sé. Creo que sonaría más egoísta pensar o decirte, llévate a todos al carajo por la intención de ayudar a una persona, no importa cuántos tengan que sufrir. Yo creo que eso sí sería un poco más egoísta, ¿no crees? En fin, esto es algo que te quería comentar. Como te recuerdo, como te comenté, más bien estuve en contacto con personas que están desafortunadamente atravesando una situación o que han atravesado una situación difícil a raíz de familiares que están en ese proceso realmente de caer en espiral o que hayan caído en espiral ya, que incluso algunos abandonando la familia por su suerte. Entonces, la verdad que mis respetos, se me uno a ellos en este lado el día de hoy, el episodio del día de hoy, poniéndome de ese lado del espejo. Ya habrá tiempo de ponerme del otro lado también, donde yo me tenga que nuevamente hablar a mí mismo y decir, ¿sabes qué? Uno hay que hacer los cambios también, ¿no? Pero en este caso me pongo del lado de ser ese familiar de la persona adicta. También te comenté al principio del episodio que te iba a estar platicando del eso de creernos en nosotros mismos. Pues bueno, te tengo un mensaje que es, pues bueno, afortunadamente, he conseguido trabajo nuevamente. He platicado en el episodio anterior que, pues bueno, que perdí mi empleo, que hubo, de hecho, de una manera hasta cierto punto inesperada. La empresa me había notificado que prescindía de mis servicios. Pues bueno, ya afortunadamente ya he conseguido empleo. ¿Y por qué me refiero a esto de creer en uno mismo? Pues bueno, mira, la verdad es que yo todavía estaba pensando el estar descansando por un rato más gracias a los beneficios que ya te comenté que tenía antes, entre un poco que fue el pago del finiquito, más lo del seguro de desempleo. Dije, me voy a tomar un poco de tiempo para realmente involucrarme nuevamente en un trabajo, voy a pensar qué es lo que quiero hacer. Y aparte de todo, para serte sincero, no me creía del todo seguro, convencido de que iba todavía a seguir trabajando en la misma área, digamos, que estuve trabajando durante los 2 últimos años, 2 años y fracción. Y sobre todo porque pues me sentía bastante inseguro, ¿no? Me sentía inseguro porque pues soy nuevo al puesto o a ese tipo de desempeño, a ese tipo de actividades, perdón.
que requieren de cierta preparación. Entonces, una empresa se puso en contacto conmigo hace una semana y media, digamos, y leí los requisitos y dije, no, ni tengo la experiencia, ni tengo las certificaciones, ¿para qué lo hago? ¿Para qué incluso me tomo el tiempo? ¿Para qué incluso contesto el correo nada más de decir, la verdad es que no, porque pues muchas gracias, ¿no? Pero algo me dijo, y de hecho lo que son las cosas, mi esposa me convenció y aunque sea de manera, digamos, respetuosa, me dirigí a la persona que me contactó y una vez al saber qué era lo que estaban ellos pidiendo, le dije, ¿sabes qué? Muchas gracias, no cumplo con los requisitos, pero como quiera que sea, gracias por contactarme. Pues mira, se puso en contacto nuevamente con esa persona más bien se puso en contacto conmigo, me dijo, ¿sabes qué? No importa, mándame la información y ya veremos, me dice a lo mejor, uno nunca sabe. Dicho y hecho, le mandé mis datos, mi historial laboral y todos los otros datos que hay que mandar. Y mira, para no hacerte el cuento tan largo, tengo trabajo. Tengo trabajo a raíz de eso y la verdad que lo quería compartir contigo, sobre todo porque, híjole, es bien difícil el no creer en nosotros. Más bien, es más fácil, es mucho, mucho más fácil el no creer en nosotros. No cuesta nada de trabajo el sabotearnos. Creo que es la actividad más fácil que podemos hacer para nosotros mismos. De hecho, decir, convencernos que no somos lo que podemos ser, creo que no cuesta nada de trabajo. Lo opuesto es lo que cuesta el trabajo. El convencernos de que sí valemos, de que sí podemos, de que lo intentemos, de que vale la pena, yo creo que eso es lo que cuesta trabajo. Por eso es que no lo hacemos. Por eso es más fácil irse del lado fácil, ¿no? El hecho de decir, no, mira, ¿para qué? Ni tengo los años de experiencia, ni esto, ni aquello. Pues mira, fue una sorpresa muy agradable. Por lo tanto, pues bueno, ya habrá retos, ya habrá tiempo para decir, pues bueno, qué mejor excusa ahora sí que estar nuevamente comprometido, nuevamente ocupado, nuevamente como que necesito todas mis energías, todas las fuerzas, toda la concentración, que no me puedo dar el lujo de perder incluso un minuto de mi tiempo sintiéndome mal, obviamente sintiéndome crudo, deprimido, adolorido, etcétera, etcétera, ¿no? Porque necesitas todas tus energías estar al 100% y así es como me siento. Empezaré a trabajar en marzo 8, entonces espero me desees lo mejor, tenga buenos deseos para mí. Yo aquí obviamente, mi misión es seguir estando aquí contigo, trayéndote la información que pueda ser importante y relevante para ti. Los dos vamos a seguir conociendo si es que eres un adicto como yo al alcohol, en ese caso, como es mi caso. La verdad es que quisiera decirte que aquí seguiré estando contigo, trayéndote información. Aún así, fíjate, ya hablaré en el siguiente episodio de esas palabras, ya lo tengo pensado, las palabras que todavía tienen estigma. Y adicto, ay, es algo que no lo he querido minimizar, como ya lo he dicho muchas veces, pero que la verdad también, ay, me da no sé qué cada vez que la digo y sobre todo porque son palabras que ya se han de hecho cargado de tanta estigma que quizá deberíamos de replantearnos eso, ¿no? ¿No te parece? Al menos contigo me podría poner de acuerdo para que no estuviéramos utilizando mucho esa palabra, pero en fin, mientras lo seguimos utilizando, entonces va a ser de adicto a adicto. Antes de que me vaya, déjame comentarte que hay ya el canal de YouTube Adiós Adicción, ya también tiene un video publicado al momento de grabar este episodio, un video publicado de mi parte. Los audios también se publican en YouTube. El audio del podcast también se publica en YouTube en automático, pero ahora también estoy publicando videos. Ya hay un video donde saludo, donde comento de qué se trata Adiós Adicción. Si lo quieres ver ahí lo encuentras. Le pones nada más Adiós Adicción y ojalá y te aparezca. Si le pones mi nombre te aparece otra cosa, pero si le pones Adiós Adicción, ahí debieras de encontrar. Próximamente estaré grabando otro video más y la idea es estar combinando con esos videos de YouTube, siendo nada más, digamos, una especie de nota corta, de complemento a lo que son los episodios de audio por el mismo formato, ¿no? Por el mismo formato en particular. No quisiera hacer en YouTube algo que vaya a durar 30, 40, 50 minutos, una hora, sobre todo también porque
porque la verdad requiere de mucha edición, yo creo. Pero sí, algo corto, algo complementario a lo que platiquemos aquí. Por lo tanto, si te puedes poner en contacto conmigo a través de YouTube, bienvenido, suscríbete a la página, por favor, dale like, lo que ya sabes todo el mundo pide, hazlo, te lo pido por favor. Pero también si te puedes poner en contacto, si te quieres poner en contacto conmigo a través del correo electrónico gregory@adiosadiccion.com, que también lo puedes hacer a través de ese correo electrónico o en la página www.adiosadiccion.com. De hecho, la idea, lo que voy a hacer es también tomar el video de YouTube y ponerlo en la página www.adiosadiccion.com. Ahí también lo voy a pegar, ahí lo verás como un post más y ojalá y lo encuentres, pero si no, si andas navegando ahí en YouTube, búscalo, velo. Ahí nada más, de hecho, por si no me conoces, pues ahí ya me verás. Estoy rompiendo varios, de hecho, temores, también ahí lo comento, que es lo de la apariencia física. Hace mucho tiempo, no he querido salir en fotos, en videos ni nada, porque siempre he estado con cierto complejo en cuestiones de la apariencia física. Entonces, para mí, es romper también ese miedo, es mirar de frente a mi miedo y decirle, ¿sabes qué? Quiero seguir avanzando en conocerme, en superarme, en aceptarme, y ese tipo de cosas que no debieran de afectarme las quiero ir venciendo poco a poco. Y el estar frente a una cámara y el ponerme todavía más público que nunca, ¿no? Porque ya de por sí ya lo estaba haciendo a través del micrófono, pero el ponerme más público que nunca, como es en esos videos de YouTube, ¿ya qué más? ¿Qué más que eso? ¿Verdad? Bueno, que más que conocerlo en persona, obviamente, y que platiquemos abiertamente. Pero en fin, te mando un fuerte abrazo, mi querido hermano, mi querida hermana adicto y adicta. Te mando un fuerte abrazo. La verdad que hay que darnos cuenta del daño que estamos haciendo a nuestros familiares. Si no, insisto, que si no tienes ningún familiar, la verdad, cuando menos hay que aceptar también el daño que nos hacemos a nosotros mismos. Probablemente puedes decir, es que no le afecto a nadie y por eso es que lo hago. Tú eres suficiente. Tú eres suficiente, tú vales lo suficiente como para tener que entender que no vale la pena el estarte lastimando tanto y qué bien si en dado caso entonces estás luchando en contra de ello, o que quieres luchar en contra de ello, o que estás considerando por fin luchar en contra de la adicción. Qué bien por ti. Continúa y da ese paso. Qué bien por ti. Si estás afectando, y tú lo sabes que entonces si estás afectando a algún familiar, también hazlo por ellos. No se merecen estar sufriendo. No se merecen esos años que van a venir atrás de la adicción. Vale la pena cambiar, vale la pena hacer el esfuerzo, vale la pena el intentar controlarlo. Ya sabes, ya te he dicho muchas veces que esto no es de personas perfectas, de que aquí todavía hay personas que la idea es el mantenernos comprometidos. Y la verdad, de pasar de beber todas las semanas a pasar a beber una vez al mes, es mejor. Si bebes todos los días y si ahora lo vas a hacer cada semana porque estás intentando algo, es mejor. Date la oportunidad. Date la oportunidad de ser una mejor versión de ti mismo, de ti misma. Y probablemente esos pequeños pasos, esos pequeños cambios, vayan a ayudarte a posteriormente llegar a ser la mejor versión de ti mismo. La mejor. Si tú eres familiar de una persona adicta, un fuerte abrazo, mis respetos. Cuentas también con mi apoyo y busca ayuda. Busca ayuda, vale la pena el buscar ayuda también y sobre todo entiende la adicción de la persona querida, entiende qué es lo que puedes hacer, pero también entiende que hay un límite y que tú tienes que ponerlo. En fin, ahí nos vemos en YouTube y aquí nos escuchamos en un siguiente episodio de Adiós Adicción. Hasta la próxima.